Muy buenas noches para Venezuela y muy buenas tardes para aquellos países que aún son las 6 de la tarde. Estamos acá escudriñando las escrituras, vamos a ser discípulos, que fue lo primero que el Señor nos dejó cuando se iba a ir de este mundo. Recuerden la gran comisión, ir y hacer discípulos. Él nos dio un mandato y tenemos más de un mes enseñando las escrituras y enseñando lo que es el evangelismo, lo que es el evangelio del reino, cuáles son los pasos a seguir, cómo se sale a predicar el evangelio del reino, los tipos de mensajes que se tienen que dar. Y bueno, veo con mucha preocupación que la iglesia Nueva Jerusalén estaba ausente, la gran mayoría ausente de estas enseñanzas. Y pues nosotros tenemos que tomar en cuenta de que si somos miembros del cuerpo de Cristo y de la iglesia Nueva Jerusalén, tenemos servicio los miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y muchas veces pues estamos ausentes. Y a mí me preocupó mucho la semana pasada porque estaba el ministerio MIPI más presente que Nueva Jerusalén. Y bueno, en este ciclo de enseñanza del mes pasado, estuvimos hablando de lo que era la Gran Comisión. Recuerden lo que dice la Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 19 en adelante, cuando el mismo Jesús les dijo a sus discípulos que él había recibido autoridad. Y él dijo, tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto les envío, los mando, o por lo tanto id y predicad el evangelio de Jesucristo, por lo tanto id y hacer discípulos. El que cree, dice la Biblia, el que cree, este será salvo, será bautizado, pero el que no cree será condenado. Aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y dimos una enseñanza con respecto a eso. La gran comisión. ¿Quiénes fuimos comisionados? El por qué y para qué. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál es el mensaje del evangelio? Todo eso lo hemos dado en el mes de enero. Se impartieron estas clases. La segunda clase fue ser testigo. Y me seréis testigo en todos los lugares. Primero en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines de la tierra. Y una cosa que también explicamos, eso fue la semana pasada, explicamos quién era Jerusalén, quién era Judea para hoy día, recordando que nosotros no estamos en Israel, y quién representa Jerusalén en nuestras vidas, quién representa Judea, quién representa Samaria y los confines de la tierra. También estuvimos hablando con respecto a lo que dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, cuando el apóstol Pablo narra su conversión. ¿Cómo debe ser un cristiano cuando aceptamos a Jesús, cuando lo recibimos como el Señor y Salvador de la vida? ¿Y cuál es el mensaje que nosotros que decimos que somos cristianos evangélicos, pues tenemos que dar? Y el apóstol Pablo, él decía que Jesús le habló en lengua hebrea y que Jesús le dijo, pero levántate porque para esto me he aparecido a ti. El apóstol Pablo narra cómo fue él antes de recibir a Jesús o de encontrarse con Jesús. Él narra cómo era él. Y decía, yo respiraba venganza y muerte, yo creía que estaba haciendo las cosas bien. Y hoy la iglesia de Jesucristo, lamentablemente, muchos creemos que estamos haciendo las cosas bien. El apóstol Pablo creía de que por ir a la sinagoga, por escuchar a Gamaliel y por hablar de la ley o perseguir a los del camino, perseguir a esta gente, dice la Biblia, que los obligaba a que blasfemaran en el nombre de Jesucristo y que negaran el nombre de Jesús. Todas estas clases se dieron en el mes de enero. Le invito a la Iglesia Nueva Jerusalén a buscar a través de YouTube, a través de la página MIPI, todas estas clases, porque nos vamos a alinear, sobre todo la Iglesia Nueva Jerusalén. Nos vamos a alinear a lo que el Señor está bajando. ¿Cuál es el diseño? ¿Cuál es la visión que Dios está bajando a la casa? Si yo le preguntara a la iglesia cuál es la visión, muchos vamos a quedar en blanco. Entonces, el apóstol Pablo en el libro
de los Hechos, capítulo 26, versículo 19, que también fue una clase, creo que fue la última clase que dimos en el mes de enero, el último miércoles de enero, ¿verdad? Fue no ser rebelde a la visión celestial, a la visión de Dios. Gente rebelde está en las congregaciones, gente que no quiere aceptar la visión que el Señor le da al ángel de la iglesia. Entonces, la última clase fue esa, no ser rebelde a la visión celestial. Ahora, hoy, pues vamos a enseñar, vamos a seguir enseñando de lo que son las buenas noticias. Nosotros somos portadores de buenas noticias. Nosotros pues somos portadores de buenas nuevas de salvación. Debemos ser portadores. Lamentablemente hay grupos religiosos que salen, según ellos, a predicar el evangelio y comienzan a ser portadores de malas noticias. Comienzan a decir, estás en pecado, te vas a ir al infierno, la paila del infierno está para ti, y comienzan a amedrentar y comienzan a asustar a la gente. Ahora, la Biblia nos enseña que el evangelio es buenas noticias y que el evangelio es poder de Dios. Entonces, pues, yo quiero que usted me acompañe al libro de los Salmos, en el capítulo 68, en el versículo 11. Porque es que muchas veces creemos de que el evangelio solamente se menciona por la parte de evangelio, la palabra evangelio solamente se menciona en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento hay sinónimos. Recuerden que evangelio es buenas nuevas, evangelio, buenas noticias. Y el apóstol Pablo lo describe, que el evangelio es poder de Dios. Pero en el Salmo 68, en el versículo 11, dice la Biblia, el Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Fíjense que en el Salmo, Dios le revela a David este acontecimiento, que era Dios mismo dando palabra. Por eso es que el apóstol Pablo, en el versículo 19 del capítulo 26 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo, cuando le habla al rey Agripa, le dice: Rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial. Cuando habla de la visión celestial, quiere decir que viene de lo alto. Cuando habla de la visión celestial, quiere decir que no es de hombre, que no son metodologías de hombre, que no es sabiduría de hombre, que no es doctrina de hombre, sino que el mismo Dios le baja el diseño. Y el apóstol Pablo dijo: y yo no fui rebelde, sino que como estuve en Damasco, prediqué en Damasco. Pero después me fui a Jerusalén, me fui a Judea, me fui a los gentiles, que es Samaria, y a los confines de la tierra. Entonces vemos que es el Señor. Si usted una de las primeras preguntas que usted se debe hacer, ¿qué es para usted el evangelio? Y que usted puede escribir allí, bueno, para mí el evangelio es esto. Ya, el evangelio son buenas noticias. El evangelio son buenas noticias de salvación. Entonces vemos en el que aquí en el Salmo 68:11, el Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Llevar buenas nuevas. Lamentablemente la iglesia ha caído, y cuando estoy hablando de la iglesia estoy hablando del cuerpo de Cristo. Ya lo que le tenía que decir a la Nueva Jerusalén se lo digo. Cuando yo estoy hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo, lamentablemente la iglesia, el cuerpo de Cristo, no ha entendido que somos nosotros los que tenemos que llevar el mensaje de salvación. No es que la gente tiene que venir a la iglesia a buscar el mensaje. Claro que mucha gente va a venir, claro que mucha gente va a entrar por esa puerta buscando el mensaje, porque dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 47, que el Señor añadía a la iglesia lo que han de ser salvos. Más en el capítulo 68, verso 11 de los Salmos, dice las Escrituras de que la multitud llevaba las buenas nuevas de salvación. También dice la Biblia en el Salmo 112, versículo 7,
de que no tenemos que tener temor a las malas noticias. Porque hay gente que lo que te va a llevar es malas noticias. Hay gente que va a amedrentarte, que no te va a enseñar el evangelio. Y el evangelio tiene que ver y abarca la vida de Jesucristo, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Recuerden en las enseñanzas pasadas, usted y yo no estamos llamados para hablar de nosotros a la gente. Usted y yo estamos llamados para ser testigos, dice la Biblia. Y me seréis testigo. Usted y yo estamos llamados para llevar el mensaje de salvación, para ir por todas partes y llevar el mensaje de salvación. Recuerde que ya explicamos lo que significaba Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Y el que no estuvo en esas enseñanzas, pues vaya a YouTube, que ahí en el Ministerio MIPI lo vamos a conseguir. Entonces, vemos de que en el Antiguo Testamento la multitud llevaba las buenas nuevas. Es más, dice la Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 52, en el versículo 7, si usted me acompaña a Isaías, y usted conoce muy bien ese versículo, y vamos a leer desde el versículo 6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Dice las Escrituras, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Qué tremendo lo que dice allí en la Biblia, porque dice Dios mismo estará presente. Recuerden lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 28, ¿verdad? En el verso 20, y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En el mismo libro de Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 20, también dice las Escrituras que cuando los discípulos predicaban el evangelio, el Señor mismo iba confirmando con señales, milagros y prodigios lo que ellos decían. Entonces vemos de que el evangelio son buenas noticias, el mensaje de salvación, el que publica, dice la Biblia en el libro de Isaías 52:7, el que publica el mensaje de la paz. De cómo estamos predicando nosotros. En una oportunidad, el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, en el momento que era Saulo de Tarso, dice la Biblia en el versículo 28 en adelante, el apóstol Pablo ya estaba convertido, pero la manera de enseñar la palabra era tan tremenda que dice la Biblia que disputaba con los griegos. Las Escrituras dicen que el apóstol Pablo estaba todos los días predicando la palabra, pero disputaba con los griegos. Y dice la Biblia que por esa razón los griegos querían matarlo, porque él afirmaba a los griegos con el mensaje que estaba hablando que este Jesús que crucificaron era el Cristo. Mas dice las Escrituras que la iglesia no tenía paz. O sea, usted cuando lleva un mensaje y lo lleva distorsionado o la manera de cómo lo explica. Recuerdo que en una oportunidad salimos un grupo grande, habíamos como 35 personas, salimos a evangelizar toda la zona y salieron de 2 en 2 y llegó un grupo alarmado porque una de las hermanas estaba predicando sobre el infierno. Una de las hermanas estaba diciendo, si usted no se arrepiente, se va al infierno. La gente, aunque es una gran verdad, aquel que no se arrepiente, aquel que no acepta a Jesús, hay 2 lugares, cielo y infierno. El cielo para aquel que lleva una vida en santidad, una vida en plenitud en lo que dicen las Escrituras, y aquel que desobedece al Señor. Es una gran verdad. Pero a nosotros no nos mandaron a predicar así. A nosotros nos mandaron a decirle a la gente, te vas a ir al infierno. Entonces, el apóstol Pablo disputaba con los griegos. El apóstol Pablo quería que los griegos lo supieran quizás a golpe quién era Jesús. Y dice la Biblia que los griegos querían matarlo. Y que por esa razón los discípulos tomaron al apóstol Pablo y se lo llevaron a Tarso. Por allá estuvo un año consecutivo. Y dice la Biblia
entonces la iglesia tenía paz. ¿Sabe qué es tremendo? Que usted por la manera de predicar, usted por la manera de llevar el mensaje de salvación, usted le quite la paz a la iglesia de Jesucristo. Y esto lo hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le quitaba la paz a la iglesia. Entonces los discípulos tuvieron que llevarse al apóstol Pablo para que se metiera más con el Señor, para que Dios le pudiera bajar en los diseños, le pudiera bajar el cómo enseñar la palabra de Dios, cómo enseñar el evangelio de Jesucristo. Y en el libro de los Hechos, si usted me acompaña un momento allí, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, el apóstol Pablo ahora se consigue con una multitud religiosa, una multitud en la que eran idólatras, de tal manera que tenían altares por todas partes. Pero la reacción del apóstol Pablo fue muy diferente cuando disputaba con los griegos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, dice la Biblia en el versículo 23, dicen las escrituras, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El evangelio es la anunciación de las buenas nuevas. El apóstol Pablo, fíjense que dice la Biblia que el apóstol Pablo, viendo lo que estaba sucediendo allí en Atenas, viendo cómo ellos estaban en la idolatría, cómo ellos estaban entregados en la idolatría. Y aunque para el apóstol Pablo era tremendo ver todo eso, y que sabía de que a Dios, pues Dios aborrece a la idolatría, Dios no le agrada y Dios no comparte la gloria con nadie, el apóstol Pablo tenía que buscar unas palabras adecuadas, no adornadas, sino adecuadas para hablarle a la gente, para hablarle a ellos. ¿Por qué? Porque tenía que captar la atención de la persona. Y lo primero que el apóstol Pablo le dice es, ¿sabe? He visto que son muy religiosos y que tienen un espacio, tienen un altar donde no tienen nada, pero tienen una inscripción. Esta inscripción dice: al Dios desconocido. De ese Dios que usted no conoce es que yo le vengo a hablar. ¿Usted cree que el apóstol Pablo no captó la atención de la gente? La atención de todos los religiosos que estaban allí. Claro que obtuvo toda la atención. La gente estaba como que, ¿qué nos va a decir? ¿Qué nos va a decir de ese Dios que aún nosotros no conocemos? Somos expertos en dioses, somos expertos en tener imágenes, pero viene este Pablo a decirme que me va a hablar de este Dios que yo no conozco. Mire, dicen las escrituras que él comienza a decirle: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todo vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Fíjense que el apóstol Pablo ahora comienza a hablarles a ellos, y de una manera diferente a la que les estaba hablando a los griegos. ¿Ya? Hay en la Biblia, pues en la palabra del Señor, hay hombres que predicaron de una manera muy fuerte. Y eso tenemos, por ejemplo, a Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando predicaba la palabra, la predicaba muy fuerte. Ahora, ¿qué fue lo que logró Juan el Bautista? En tiempos cuando aparece Juan el Bautista, la gente solamente estaba en el templo y en la sinagoga. Todos los religiosos, la secta de los fariseos, de los saduceos, los escribas, los celotes, todos ellos, los helenistas, los herodianos, todos ellos estaban, los que eran religiosos estaban en el templo y en la sinagoga. Por ejemplo, recuerden a Nicodemo. Nicodemo pertenecía al templo, era maestro de la ley, y a Gamaliel también era maestro de la ley. Entonces ellos se congregaban y enseñaban la cátedra de Moisés. Pero un día, dice la Biblia, que se levantó un hombre
un hombre en el que comenzó a dar un mensaje diferente, comenzó a predicar un evangelio diferente, comenzó a dar clases diferentes y era tan diferente a lo que los fariseos daban. Recuerden que los fariseos se encargaban de hablar de la cátedra de Moisés, pero este hombre, dice la Biblia, de que salía por el desierto. Pues me llamaba mucho la atención cuando yo estaba estudiando con respecto a Juan el Bautista, ¿no? Porque me llama la atención en el capítulo 3 del libro de Mateo. Si usted me acompaña allí, capítulo 3, libro de Mateo, dice la Biblia, en el versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. No estaba predicando ni en el templo, ni en la sinagoga, en un altar, en una plataforma, en una tarima. No, la Biblia dice, estaba predicando en el desierto. Y dice la Biblia, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabe? El evangelio de buenas nuevas de salvación tiene que ver con el arrepentimiento. Muchas veces queremos hacerle a la persona la oración de fe y le decimos a la persona, repita conmigo, me arrepiento de los pecados, y la persona no se está arrepintiendo. La persona lo que está es repitiendo lo que usted le está enseñando, lo que usted le está predicando. Pero en cambio, Juan el Bautista viene y comienza a predicar, a enseñar en el desierto, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice la Biblia, ¿saben? Y esto me llama mucho la atención, porque salió el mensaje de Juan, hizo que los fariseos, que los escribas, que los saduceos, que toda la élite religiosa saliera de los templos. Y salieron a buscar a Juan para ver cuál era el mensaje que estaba dando. Y dice en las escrituras, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él. Fíjense lo que dice. La gente no se quedaba en los templos. La gente religiosa, la que necesitaba verdaderamente un mensaje, unos lo aceptaron, otros no. Dice la Biblia, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. La gente lo buscaba porque necesitaba saber de ese tipo de mensaje que estaba hablando Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista revolucionó de tal manera el momento que le tocó a él. Recuerden que él fue preparado en un tiempo determinado, llamado por el Señor desde antes de formarse en el vientre de Elizabeth para preparar el camino del Señor. Y la manera de cómo Juan el Bautista iba a preparar el camino del Señor era predicando, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, evangelio, buenas nuevas, también tiene que ver con arrepentimiento. Y arrepentimiento no es remordimiento. Arrepentimiento tiene que ver con cambiar de actitud, cambiar de dirección, volverme en un. Tiene que ver eso. Tiene que haber una transformación, una metanoia, como también se le dice. Una transformación en la vida de las personas. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 9, en el momento que dice la Biblia de que el apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, iba, dice las escrituras, a Damasco para apresar, e iba con cartas para apresar a los del camino. Dice la escritura que al mediodía, una luz resplandeciente, más resplandeciente que el sol, dice las escrituras que Jesús se le aparece al mediodía. Saulo cae en tierra y dice la Biblia que cuando Jesús le habla, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo, ¿quién eres, Señor? E inmediatamente cuando Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón, y eso lo explicamos la semana pasada, lo que es dar cosas contra el aguijón.
Entonces vemos que el apóstol Pablo, cuando se levanta de allí, dice la Biblia que se lo tuvieron que llevar. Se lo tuvieron que llevar porque estaba ciego. El apóstol Pablo dice en las escrituras que Dios le habla al discípulo Ananías y le dice: ve, porque Saulo de Tarso está orando y está viendo en visión que tú llegas, pones las manos sobre él y él va a recobrar la visión, tú lo vas a bautizar. Y desde ese momento el apóstol Pablo fue transformado. Ya él no estaba buscando a la gente para matarlo. Arrepentimiento es cambiar de actitud. Muchas veces decimos, estamos arrepentidos. ¿Y qué pasa? Cuando decimos que estamos arrepentidos, volvemos a hacer lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando tú te vuelves a Dios, cuando te acercas a la cruz. ¿Saben qué pasó con Judas? Judas no se acercó a la cruz, Judas se fue a ahorcar. Eso no era un arrepentimiento genuino, era un remordimiento de lo que él había hecho. El arrepentimiento en la persona te va a acercar a Jesús. Es más, dice la Biblia en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, en el versículo 4, dice las escrituras: cuando venga el día, antes que venga el día terrible, yo voy a enviar al profeta Elías, y este va a hacer volver el corazón de los hijos del Padre. Arrepentimiento tiene que ser convolver mi corazón a Dios. Estoy viviendo una vida en pecado, estoy viviendo una vida alejada de Dios, y cuando el Señor trata conmigo, entonces me arrepiento de mis pecados y me vuelvo a Dios. Y mi corazón se vuelve a Dios y me voy a acercar al Señor. Cuando la Biblia dice arrepentió, y me llama la atención porque este mensaje de Juan el Bautista lo aprobó Jesús. Jesús aprobó este mensaje. Qué bueno es cuando Jesús aprueba el mensaje que tú estás dando. Qué poderoso es cuando es Jesús que te dice aprobado, tu mensaje es aprobado. ¿Por qué digo que Jesús aprobó el mensaje de Juan el Bautista? Porque allí mismo en el libro de Mateo capítulo 4, en el versículo 17, fíjense lo que dicen las escrituras. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, que Jesús predicó lo que Juan el Bautista dijo. Y si Jesús predicó lo que Juan el Bautista dijo, quiere decir que está aprobado el mensaje de Juan el Bautista. Ahora, a Juan el Bautista se le acercaban fariseos, escribas, se le acercaban celotes, se le acercaban los esenios, se les acercaban también aquellos saduceos. Y Juan el Bautista, al verlo, se daban cuenta que ellos lo que querían escapar de la ira venidera. Recuerden lo que dice la Biblia, lo que acabo de citar en Malaquías 4:4. Antes que venga el día de la ira, ellos decían: wow, va a venir la ira, tenemos que escapar. Y por esa razón Juan el Bautista usaba términos como generación de víboras, usaba términos como zorras, quienes enseñó a escapar. Y usted dirá: bueno, pero pastora, esos son lenguajes que no se deben usar. Recuerden que él se los estaba diciendo a aquellos religiosos que se oponían al mensaje del evangelio. El mismo Jesús en Mateo 23:23, cuando los mismos discípulos le dicen: Señor, pero mira lo que estás diciendo, Jesús también le hacía referencia a los escribas y a los fariseos, le decía fariseos hipócritas. El mismo Jesús le dijo a ellos: sepulcro blanqueado. Con esto no quiero darles a ustedes licencia que ustedes vayan a decir a la gente así. Porque en el versículo 23 del libro de Mateo, capítulo 23, Jesús, cuando le habla a los fariseos, le dice: porque vosotros diezmáis de todo. Estáis diezmando del comino, de la menta, del eneldo, diezman de todo, pero no tienen misericordia. Son unos hipócritas. Hagan esto sin dejar de hacer lo otro. En otras palabras, le estaba diciendo: sigan diezmando, sigan ofrendando, pero tienen que tener misericordia con la gente. El mismo Jesús le decía a los discípulos: cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Él sabía a quién referirse, pero a un pecador Jesús nunca trató mal a un pecador. Es más, dice la Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 19, ¿se acuerdan la historia de Zaqueo? Cuando Zaqueo se monta en el árbol y dice la escritura que Jesús lo vio. Y dice la Biblia que le dijo: Zaqueo, baja, porque me es necesario entrar en tu casa, porque hoy ha venido salvación a tu casa.
Y aunque la gente alrededor estaba murmurando en contra de Jesús y en contra de Zaqueo, porque decían que Zaqueo era un hombre pecador, y decían, ¿cómo este que dice que será el profeta, será el hijo de Dios, puede entrar en casa con los pecadores y comer y sentarse con el pecador? Pero me enseña la Biblia que Zaqueo se levanta y dice, si a alguien es defraudado, yo le voy a regresar cuadruplicado. Y todo lo demás se lo voy a dar a los pobres. Y dice la Biblia que Jesús habla en el libro de Lucas 10:19, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que se habían perdido. El mensaje del Evangelio de salvación no es solamente buenas nuevas, tiene que ver con buenas nuevas, tiene que ver con arrepentimiento y tiene que ver con buscar, salvar aquello que está perdido. Esto tiene que ver con el Evangelio. Buscar y salvar los que se habían perdido. Tener misericordia con aquellos que están perdidos, aquellos que no saben. Por eso que Jesús en Lucas 15 da la parábola de la oveja perdida, del hijo pródigo y la moneda perdida. Él necesitaba enseñarle al pueblo de que sí hay diferentes tipos de personas. Hay gente que te va a golpear, hay gente que te va a decir muchas cosas. Habrán fariseos en tu vida, te vas a conseguir con fariseos, con escribas, con saduceos, pero también te vas a conseguir con esa gente que necesita de Jesús. Aquella gente que está esperando que usted y yo le hablemos del Evangelio del Reino. Y cuando usted y yo aceptamos a Jesús, inmediatamente pasamos del reino de las tinieblas al reino de los cielos. Y pasamos de ser criatura a ser hijos de Dios. Según lo que dice la Biblia, ¿verdad? En el libro de Juan, capítulo 1. Cuando en el versículo 12, cuando dice Jesús a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero aquel que lo recibe y cree en su nombre, le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en Juan capítulo 1, en el versículo 12, nos dice de que nosotros pues pasamos de ser una creación a ser hijos de Dios. Y si usted, amada iglesia de Cristo, tiene el privilegio de haber conocido a Jesús, recuerde que Jesús no solamente murió por usted. Jesús no solamente murió por una denominación. Jesús no murió por una iglesia en específica. Jesús murió por la humanidad. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 3, en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que entregó, sacrificó, como usted lo quiera llamar, a su único hijo. Dice la Biblia, a su único hijo. ¿Para qué? Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no mandó a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Y si usted es ya un hijo salvo, si usted está peleando la buena batalla y cuida la salvación, como dijo el apóstol Pablo, cuida la salvación como si se perdiera. Recuerden, la salvación no se pierde, quien se pierde somos nosotros. Nosotros somos los que nos perdemos, porque la salvación es Cristo. El sacrificio lo hizo Jesús. Dice la Biblia, de modo que aquel que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, en 2 Corintios 5:21. Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Y en ese mismo 2 Corintios, quiero que me acompañe un momento allí, y lo hemos dicho reiteradas veces, lo que el Señor nos manda en 2 Corintios, ¿verdad? Es un capítulo en donde es muy conocido, el capítulo 5, del verso 17 en adelante, porque dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y como yo lo decía, simplemente lo dejamos hasta ahí. Y por esa razón, ignoramos la asignación que Dios nos entregó. Y lo ignoramos de tal manera porque dice la Biblia en el versículo 18, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjense que ahí solamente dice la Biblia, y nos dio el ministerio de la reconciliación.
y no me quite su dedo de ese punto, porque quiero llevarlo un momentico al libro, bendito sea la gloria de Dios, al libro de los Efesios, en donde dicen las Escrituras, verso 7, capítulo 4 de los Efesios, verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, dice la Escritura, constituyó a unos apóstoles, a otros pastores, profetas, evangelistas, otros pastores y maestros. En el versículo 12 quiero que preste mucha atención a lo que dice el versículo 12 del libro de los Efesios capítulo 4. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos, que somos cada uno de nosotros, pero dice para la obra del ministerio, en singular, uno solo. Hay un solo ministerio, según lo que dice la Biblia en el libro de Efesios, no lo dice plural, dice un solo ministerio. A usted lo ha capacitado el Señor como apóstol, lo ha capacitado como maestro, como pastor, como profeta, como evangelista, pero hay un fin, el por qué Dios te dio dones a través de Cristo, porque dice la Biblia que Él mismo te constituyó, Él mismo fue el que te llamó y te constituyó, te entregó dones, regalos, dádivas. Él te constituyó y te dio y te hizo maestro. Él te dio el don de maestro para que tú puedas enseñar las escrituras. Te dio el don de evangelismo para que puedas salir a predicar el evangelio del reino. Él fue el que te dio el don profético. Pero dice la Biblia en el versículo 12, hay un fin, hay un propósito, hay un porqué. Y dice, a fin de perfeccionarte, de perfeccionar a los santos hay una obra, una sola obra, la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Él te está perfeccionando a través del llamado que te hizo, a través del don que te hizo. Entonces, segunda de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 18, dice la Biblia que eso proviene de Dios. Que usted y yo somos nuevas criaturas y que todas las cosas son nuevas porque proviene de Dios. Y dice la Escritura, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ministerio de la reconciliación es reconciliar al mundo con Dios, hacerlo volver a arrepentimiento. ¿A través de qué? De las buenas nuevas, que es el Evangelio. Y dice la Escritura que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No es una iglesia, no es una denominación, no es un grupo religioso. La Biblia dice que es al mundo. Para el mundo es el mensaje de salvación. Ahora está en cada persona recibirlo, no. Usted no puede estar eligiendo, no, al brujo no, no, al que fuma tampoco, no, al alcohólico menos. No, aquí dice la Biblia que Dios estaba en Cristo. ¿Y cómo estaba en Cristo? Recuerden lo que decían las profecías. Emanuel, Dios con nosotros. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Dios. Dice, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó. Si usted conoce cuál es el significado de la palabra encargo, usted anótelo allí o escríbalo allí. Dice la Biblia, y nos encargó a nosotros, dice las Escrituras. En otras palabras, vamos a cambiar la palabra encargar con nos pidió, nos asignó, ¿verdad? Y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? ¿Qué dice ahí? De reconciliación. No fue que usted va a ir a hablar, ay, miren lo que a mí me pasó, Dios me sacó de la muerte, Dios me sacó de la eternidad, que Dios me hizo esto, que Dios me puso acá, me puso allá.
La palabra es la de la reconciliación, de reconciliar al mundo con Dios. Pastora, ¿pero un testimonio se puede dar? Claro que se puede dar el testimonio. Pero la gente no se va a convertir por su testimonio, porque el Espíritu Santo lo tiene que redarguir. El Espíritu Santo es el que va a redarguir a la gente de pecado. Es Él. Recuerden como dice las Escrituras en 2 de Timoteo 3:16, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, dice la Biblia, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y cuál es la obra? La obra que se nos encargó, la de la reconciliación. Dios con su palabra te va a instruir, te va a enseñar, te va a corregir, te va a redarguir, te va a instruir a fin de que tú, como hombre de bien, seas enteramente preparado para toda buena obra. Y sigue el apóstol Pablo diciendo en el versículo 20 de 2 Corintios 5, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es lo que estaba pidiendo, eso es lo que dice el apóstol Pablo, que nosotros, por ser embajadores, recuerden que embajador es aquella persona que tiene el poder en un lugar determinado, en un territorio determinado. Y que en el ámbito espiritual es un pedacito del reino de los cielos que usted está ejerciendo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, tenemos este mandato, tenemos esta asignación, tenemos este encargo. Él nos encargó a nosotros este ministerio de la reconciliación. Hoy día, lamentablemente, la iglesia está llevando, son malas noticias. Y nosotros pues tenemos que llevar son las buenas noticias. Tenemos que preocuparnos por la gente, preocuparnos por aquellas personas que no conocen de Cristo. Si la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿qué es entonces? ¿Qué es entonces las personas que no conocen a Jesús? ¿De qué está lleno su templo? El mismo Jesús dijo que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo de un hombre y sale a buscar descanso, al no hallarlo, dice la Biblia, que se regresa con 7 espíritus peores. Entonces tenemos que enfocarnos en preocuparnos y ocuparnos con la gran comisión, con ser testigos, con llevar el mensaje de salvación a través de qué? De la reconciliación, reconciliar al mundo con Dios. Arrepiéntanse porque Cristo viene pronto. Arrepiéntanse. Esto era el mensaje que daba Juan el Bautista. Ahora, hay noticias que te tienen que hacer mover. Hay noticias, por ejemplo, en el libro de Nehemías, en el capítulo 1, gloria al Señor, dice la Biblia, Silvia me avisa si se me fue la señal, ¿oíste? Que hubo un bajón. Avísenme si me están escuchando. Sí, pastora, la estamos escuchando. Ok, porque se bajó, hubo un bajón acá. Para la gloria de Dios no se fue la electricidad. Esperamos en Dios que no se nos vaya. En el libro de Nehemías, en el capítulo 1, dice la Biblia que Nehemías era el copero del rey. Y Nehemías tenía una asignación y era probar antes de que el rey comiera o el rey se tomara su copa, Nehemías tenía que probarlo, ¿no? Si esa copa venía envenenada, Nehemías es el que iba a morir. Y entonces ya el rey sabía de que el alimento o la copa estaba envenenada. Y este era el trabajo que tenía Nehemías. Pero dice la Biblia que un día Anani y otro judío pasaron por allí y Nehemías le preguntó, ¿cómo están mis hermanos? ¿Cómo están ellos? ¿Cómo está Jerusalén? ¿Cómo está el templo? Y ellos le dijeron, está arruinado. El templo está destruido. Todo está vuelto ceniza. Y dicen las escrituras de que Nehemías se preocupó. Nehemías se preocupó y me llama la atención porque es que Nehemías estaba a salvo donde él estaba. Nehemías estaba muy bien donde él estaba. Pero cuando usted y yo sabemos para qué Dios nos llamó, la asignación que nos entregó y que podamos tener nosotros sentido de pertenencia, de que saber que nosotros pertenecemos al reino de los cielos. No es que el reino de los cielos nos pertenece a nosotros pertenecemos, y este es el verdadero sentido
de lo que es la pertenencia. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Y que hay gente que tiene su templo destruido. Que hay gente que está, pues, espiritualmente destruida. Que hay gente que está envuelta en pecado. Y a mí me enseña la Biblia que Nehemías se afligió. Nehemías tuvo pesar por lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Y esto es lo que a mí, pues, me está preocupando, lo que está sucediendo en la iglesia Nueva Jerusalén, porque ya tenemos semanas dando clases y la iglesia no se conectaba. Y a Nehemías le daba pesar. Y dice la Biblia que Nehemías cambió su semblante. Nehemías estaba muy triste y el rey le preguntó qué le pasaba a Nehemías. Y pues usted conoce la historia. Nehemías vino y Nehemías le dijo al rey que estaba pasando algo en su casa donde él había nacido, de que estaba todo destruido, de que el templo estaba destruido. Y dicen las escrituras que le dijo al rey, dame permiso para ir, dame autoridad para poder ir hasta allá y ayudar a aquellos hermanos que no tienen cómo buscar a Dios. Recuerden que no había altar. A Zorobabel era que se le había mandado a construir el templo y el altar y no lo había hecho. Y que Nehemías, con sentido de pertenencia, se levantó a llevar buenas noticias. Que a pesar de que la noticia que Nehemías recibió fue muy fuerte y muy triste, Nehemías fue a llevar buenas noticias. Nehemías fue a decir que iba a reconstruir. Dice la Biblia que cuando Nehemías llegó, observó todo lo que estaba aconteciendo, la condición que estaban los judíos. Y no solamente los judíos, sino también la construcción. Muchas veces nosotros pues pasamos al lado de personas que lamentablemente no sabemos la condición en la que están. Hay gente pues que nosotros le hemos pasado por el lado, quizás nosotros cantando alabanza como somos nosotros, ¿verdad? Los cristianos, que estamos gozosos todo el tiempo. Y quizás a su lado hay una persona que está sentada en el autobús diciendo que se va a matar, que se va a quitar la vida. Gente que tiene un matrimonio destruido, una familia destruida, y que nosotros no nos ocupamos, como ese Nehemías, a reconstruir, a poder ayudar a reconstruir. ¿Sabe? Me llama la atención porque es que Nehemías cuando llegó allá, dice la Biblia, que tomó su cabalgadura y comenzó a pasearse y a mirar y a observar, ¿no? Cómo estaba el templo, cómo estaba dice la Biblia que había mucha ruina y había mucho escombro. Y así hay mucha gente con mucho pecado, hay mucha gente que tiene tanta ruina, tanto escombro en su vida, que aún no han podido levantarse. Y que nosotros que tenemos el mensaje de salvación, pues no estamos dispuestos a dar ese mensaje. Queremos darlo en el lugar que para nosotros se nos hace más fácil. Queremos darlo en lugares en donde queremos escogerlo a nosotros. Y recuerden lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 16, que el apóstol Pablo quería dar el evangelio en Bitinia, pero el Espíritu Santo se lo prohibió. Después dijo, bueno, voy a ir a Asia, y el Espíritu Santo se lo prohibió. Hasta que tuvo una revelación. Y dice las escrituras que tuvo un sueño. Y que un hombre macedonio lo llamaba y decía, Pablo, entra y ayúdanos. Y eso fue cuando en la cárcel de Filipo, el apóstol Pablo pudo cantar y alabar y glorificar el nombre de Dios. Y usted conoce la historia donde las cadenas se rompieron. Pero él lo hizo direccionado por el Señor. Nosotros queremos ir a lugares porque nos gusta mejor. Ya no queremos ir al basurero, no queremos ir a lugares en donde hay drogadictos, no queremos ir a esos lugares. Mas dice la Biblia que cuando Nehemías se levantó, Nehemías va y dice, está todo destruido. Dice la Biblia que Nehemías comenzó a hablarle de la visión a la gente que estaba allí. Es más, dice las escrituras que Nehemías comenzó a trabajar con los sacerdotes y con toda su familia. Y los puso a trabajar para que se restauraran, para edificar, para reconstruir el templo. Es más, dice las escrituras que se levantaron Sanballat y Tobías y el ala Belanón. Dice la Biblia que le dijeron, ¿se les permitirá a estos débiles judíos volver a sacrificar porque presenten un altar? ¿Se les volverá a tolerar que ellos presenten y alaben al Señor y que levanten un altar y hagan sacrificio?
¿Podrán ellos levantar piedras sólidas en medio de la ceniza? Dicen las Escrituras que Nehemías dijo, Señor Dios, escucha lo que ellos están diciendo. ¿Saben? Porque Nehemías sabía de que esa gente necesitaba ayuda. Hay gente allá afuera, como estaba el templo de Jerusalén en tiempos de Nehemías, como estaban los muros de Jerusalén en tiempos de Nehemías, todos destruidos y todos en ceniza, y nos salimos a predicar la palabra. Nueva Jerusalén solamente está saliendo a los hospitales y de vez en cuando a las casas de las familias de las iglesias. Pero nosotros pues necesitamos accionar, entender lo que verdaderamente para qué fui llamado, para qué fuimos llamados. Y saben, necesitamos en estos tiempos esos jóvenes bautistas que hagan salir a los religiosos de los altares, a los religiosos de las congregaciones. El mensaje de Juan el Bautista fue tan certero que los fariseos y los escribas salieron a ver qué es lo que estaba sucediendo. El mensaje de Jesús fue tan certero que Jesús entraba en la sinagoga, revolucionaba, salía y se iba a los lugares desiertos, se iba frente al río y ahí estaba la multitud. 5,000, 3,000, escuchando el mensaje de salvación. Si usted compara la vida de las personas que estaban fuera, si usted compara la vida de estas personas, la gran mayoría que no conoce a Jesús, está como ese templo de tiempos de Nehemías. Y nosotros pues necesitamos levantarnos para reparar, para restaurar, para reconstruir. Solamente se logra cuando usted y yo damos el mensaje del Evangelio a través de Cristo, cuando le decimos a la persona qué fue lo que hizo Jesús por él. Que Jesús lo ama tanto, que entregó su vida por él. Que para Jesús es una persona muy especial. Hay gente que ni ella misma se le da valor. Gente que dice que no vale nada. Pero cuando usted y yo le decimos que para Jesús sí vale, de tal manera que dio Jesús su vida, entregó su vida por él, la gente va a comenzar a oír. Necesitamos romper el hielo, y el hielo no lo vamos a romper diciéndole a la gente que se va al infierno. ¿Sabe? Jesús, en Juan capítulo 4, tenía que romper el hielo con Samaria, esta mujer samaritana. Ya Jesús había predicado en Jerusalén, ya Jesús había predicado en Judea, y tenía que ir a Samaria. Jesús dijo, me es necesario ir por Samaria. Y cuando llegó allá, Jesús le dijo a la mujer, dame de beber. E inmediatamente la mujer comenzó a hablar, problemas raciales, pero comenzó a hablar. Ya. Jesús rompió el hielo. ¿Qué tal si usted y yo en el carrito, en el bus, en el estacionamiento, en la universidad, en el trabajo, en centros comerciales, rompemos el hielo? Y que cuando estemos sentados al lado de alguien, le podamos decir, ¿sabe? Que Jesús murió por ti. ¿Sabe? Jesús te ama. Esa palabra, y yo lo he dicho varias veces, esa palabra fue muy grande para mí cuando me dijeron Jesús te ama. Jesús te ama. ¿Cómo me va a amar? Entonces, pues, yo decidí buscar y preguntar por ese Jesús que decían que me amaba. Necesitamos trastornar el mundo. Que la gente nos conozca como aquellos que trastornan el mundo. Así se le conocía en tiempos de Pablo, se le conocía a la gente. Ellos trastornan el mundo. Hay gente que tiene mucho temor y no sabe hablar o calla. Primero por desconocimiento de las escrituras. Como no tiene conocimiento, no podemos hablar porque nos da temor. Pero recuerden lo que la Biblia dice, que Jesús mismo les dijo, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Si usted y yo estamos, tomamos la decisión de predicar el Evangelio, entonces el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y podemos hablar. Es más, el apóstol Pablo, si usted me acompaña un momentico al libro de los Hechos, en el capítulo 18, lo que el Señor le dijo al apóstol Pablo en el versículo 9.
capítulo 18 del libro de los Hechos, versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta. Mucho pueblo. Hay el pueblo de Cristo, el que Jesús está mencionando aquí. El pueblo de Jesucristo está esperando que usted y yo le llevemos el mensaje de salvación. Está esperando que usted y yo le hablemos de la palabra. Entonces, recordando que evangelio, podemos decir que es poder de Dios, buenas nuevas, buenas noticias. El evangelio va de la mano con el mensaje del arrepentimiento. Y que arrepentimiento tiene que ver con volvernos a Dios, tratar de no pecar más. Ahora, pastora, pero es que yo peco. La Biblia dice que quien diga que no pecas a Dios mentiroso. Pero también dicen las escrituras de que el quien practica el pecado es hijo de Satanás. Solamente aquellos que no lo practican, pero por la naturaleza pecaminosa, por la consistencia del pecado de Adán, pecamos todos los días, pensamiento, todos los días, pero no decidimos pecar. Nos levantamos y pasan situaciones y pecamos. El mismo apóstol Pablo dijo: el pecado que está en mí me hace hacer lo que yo no quiero hacer, pero eso hago. Lo que yo no debo hacer, eso hago, por el pecado que estamos. Pero un día Jesús, y quiero que me acompañe a Juan capítulo 8, un día Jesús estaba predicando. Un día Jesús les estaba hablando a un pueblo, y el pueblo creyó. Los judíos que estaban allí creyeron. Vamos al versículo 28 del capítulo 8 del libro de Juan. Dice la Biblia, del capítulo 8 de Juan, versículo 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. De la Biblia. Muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Él no se refirió a otro tipo de personas, sino a aquellos que habían creído que Jesús es el Cristo. Dice la Biblia: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuándo? Vuelvo y pregunto, ¿cuándo somos verdaderamente discípulos? Dice la Biblia: si permanecemos en su palabra. Si permanecemos en lo que está escrito en la Biblia, lo que Jesús dijo, dice la Escritura, que seremos verdaderamente discípulos. Y después de ser discípulo, porque yo estoy creyendo en lo que dice la palabra, entonces me estoy convirtiendo en un discípulo de Jesús. Pero el versículo 32 dice que después que ya yo soy discípulo, dice la Biblia, y conoceré que la verdad, y es la verdad que me va a hacer libre. La verdad me va a hacer libre cuando yo permanezco, cuando las palabras de Cristo permanecen en mí, como dice Juan capítulo 15, verso 9, ¿verdad? Si mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho, ¿verdad? Entonces, Jesús está diciéndole ahora: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando Jesús dijo esto a estos discípulos, que lo que dice la Biblia, que habían creído en él, dice la Biblia, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo lo que ellos estaban diciendo, porque en el ámbito natural, ellos habían sido esclavos anteriormente. Recuerden que ellos habían sido esclavos de Egipto
Ellos también fueron esclavos de los babilónicos, de los asirios. Y en ese momento que ellos estaban viviendo, estaban bajo el poder y el yugo de los romanos. O sea que sí, habían sido esclavos y estaban siendo esclavos. Jesús les dice en el versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Fíjense algo. Jesús está diciendo que si usted y yo, después de haber recibido a Jesús, después de haber creído, permanecer en su verdad, y que la verdad me hace libre, si yo permanezco en el pecado, entonces no voy a estar eternamente en la casa. Dice la Biblia, y el esclavo no queda en la casa para siempre. O sea que hay un momento determinado en el que yo estoy en casa, pero estoy siendo esclava. Pero, dice la Biblia, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es cuestión del Hijo. El Espíritu Santo redarguye, el Hijo liberta. Esas son las asignaciones de ellos. Usted y yo, nuestra asignación es dar el mensaje de la reconciliación, de llevar el mensaje de la reconciliación para reconciliar al mundo con Dios a través de Jesucristo. Y este mensaje lo estaba dando Juan el Bautista con el arrepentimiento. Por eso que en el libro de Mateo, en el capítulo 11, cuando los discípulos de Juan, que ya Juan estaba detenido, estaba preso, dice la Biblia de que los discípulos de Juan le fueron a preguntar a Jesús, por referencia de Juan, si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. Jesús le dijo, díganle a Juan lo que ustedes vieron, que los sordos están escuchando, que los ciegos están viendo, que el cojo se le enderezan las piernas, que al pobre se le predica el evangelio. Díganle a Juan que el muerto es resucitado. Todo lo que ustedes están viendo ahorita, díganselo a Juan. Dice la Biblia que cuando los discípulos de Juan se fueron a darle la noticia a Juan, las buenas nuevas, porque esto es el evangelio, anunciar las buenas nuevas, él le va a dar las buenas nuevas a Juan, los discípulos. Jesús le habla a la multitud y pregunta, ¿y ustedes qué han venido a ver en el desierto? Y después que les habla, si han venido a ver una caña cascada, si han venido a ver un junco, ¿qué han venido a ver? Viene Jesús y les dice, no he conocido a nadie nacido de mujer mayor que Juan. Y como Juan no hizo milagros, ¿verdad? Juan no abrió mares, Juan no descendió fuego del cielo, Juan no resucitó a nadie, Juan no sanó a un enfermo, pero Juan hizo lo que Jesús venía a hacer. Primero, Juan preparó el camino. Segundo, hizo volver el corazón de los hijos al Padre. Sacarlos de las tinieblas, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Recuerden lo que el padre del hijo pródigo le dijo al otro hijo mayor. Lo que pasa es que tu hermano estaba muerto y hoy ha resucitado. Y esta fue la función de Juan. Juan enseñaba la palabra, predicaba la palabra del arrepentimiento. Arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje que dio Jesús. O sea que si yo doy el mensaje de arrepentimiento, sé y estoy convencida que es el mensaje que Jesús quiere que yo dé. Y que tengo una aprobación de parte de lo que dicen las Escrituras. Arrepiéntanse porque Cristo viene pronto. La Biblia dice, yo estoy a la puerta. Yo vengo pronto. Entonces, cuando usted y yo tomamos la asignación de Juan el Bautista, no llamar a la gente generación de víboras, no llamar a la gente porque hay gente que dice, lo que pasa es que yo soy profeta como Juan el Bautista, solamente para insultar y para dar un mensaje fuerte, y no son para hacer volver el corazón de los hijos al Padre. De esto se trata el Evangelio, de presentar a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. De verdad que espero que esta enseñanza haya sido de bendición para darle tiempo a que interactuemos, que haya sido de bendición para su vida, como lo es para la mía. Que recuerden que Cristo les ama y su pastora también. Bendiciones.